mucho en función a aquellos que ansían retirar esos pocos avances que se lograron hace ya más de 100 años. Creo que es la época que yo identificaría como una época en la que, si bien no esta democracia como la entendemos, esta hay que entender que es una democracia que en el contexto mundial funciona así, funciona con partidos, funciona con votaciones, una democracia implementada como realmente no debería de conocerse, pero es lo que conocemos como democracia, lo que nos han hecho creer. Y de hecho este concepto, bueno, viene a contrastar mucho con lo que decías hace rato, ¿no? El Estado fallido. Bueno, ¿qué precisamente es el Estado fallido? Porque escuchamos que países como Brasil o los países de Europa llaman a que Latinoamérica ha vivido toda su historia en estados fallidos. ¿Cuál es el Estado fallido? ¿Cómo defines el Estado fallido? El Estado fallido, bueno, creo que es aquel que no está funcionando, no funciona como tal. Aquí en México el concepto se empieza a implementar a partir de que en distintas zonas el mismo gobierno no tiene el control territorial, incluso. Estado fallido, bueno, como tienes una población viviendo en extrema pobreza, una porción de la población en la que no rigen las leyes, donde los derechos no funcionan como tal, ya hay indicios. Cuando tienes incluso poblaciones que tienen que modificar todos sus usos y costumbres, debido a que ahora es la mafia la que gobierna. Bueno, ese es indicio de un Estado fallido. Yo recomendaría buscar cosas de Eduardo Buscaglia, es un especialista, ha sido consultor de la ONU, es alguien que ha estudiado Afganistán, Rusia, México, entre otras, él es uruguayo, de origen uruguayo. Bueno, cuando él le llama un Estado mafioso a México, ¿no? Con un gobierno mafioso, por supuesto, uno se pregunta en qué lugar está y bueno, tú hablabas de cómo se insiste desde el exterior para hablar de cierto lugar. De México se dicen cosas extraordinarias que uno no creería porque estás aquí todos los días, ¿no? De México y de la mayor parte de Latinoamérica, ¿no? Exacto. Pero también esto me lleva a otro comentario. El concepto de democracia, ya poniendo la parte jurídica, la parte política y la parte social conjuntas, tiene ciertas necesidades que debe satisfacer. Estas necesidades son la libertad de expresión, las libertades, las garantías individuales, todas esas libertades que tenemos en la Constitución, que muchas en algunos casos no se hacen válidas, y también las necesidades de información, las necesidades básicas también de alimentación y de uso de suelo. ¿Cuáles crees tú que son las que nos hacen mucha falta después de que vino la revolución y después de que se instauró el gobierno partidista? Bueno, el reclamo a lo largo de años de los sectores pues disidentes del régimen ha sido que se cumpla la Constitución. Hay que recordar que la Constitución de México es una de las de avanzada, es de las primeras que incluían derechos como la seguridad social, el derecho a la tierra, el ejido, como tal. Yo insisto ahí porque es algo que de repente le dicen a la gente, no, es que no se avanza, hay ciertas zonas que no caminan, que están hundidas debido a la existencia del ejido. Aguas, porque es una conquista histórica. Y por histórica no quiere decir que todo necesariamente lo que tenga muchos años sea bueno. Por supuesto que no. Pero vaya histórica en el sentido de que no en todos los... En muchos países está haciendo justo ahora. De hecho, Bolivia es uno de ellos. Por ejemplo, la repartición de la tierra se está haciendo en los 2000. Nosotros lo tenemos desde hace casi 100 años. Y es una conquista que, si bien no se ha aprovechado, no es porque exista el ejido. Es porque no hay apoyo al campo. Es porque la política que se implementa, bueno, la democracia habla mucho de soberanía, ¿no? Lo que se implementa en México tiene mucho que ver con lo que se dicta desde el extranjero, sobre todo desde Estados Unidos. Y una de las políticas es comprar los alimentos en lugar de fomentar la producción, tanto en México como en Latinoamérica, como bien dices. Lo comentas, y en cuanto a alimentos es un tema igual actual, ¿no? Y hasta de moda, en cuanto
México importando huevo. ¿Ustedes se imaginaron alguna vez México importando huevo? Sí. Un productor como México, avícola, haciendo eso. ¿Ustedes lo habían imaginado? En realidad ese también es otro de los problemas que te comentaba hace rato, ¿no? El gobierno que no satisface las necesidades principales de su población es un gobierno que se está aprovechando principalmente de ella, ¿no? Es un gobierno que está aprovechando de su población para prevalecer en el poder. Y todo esto tiene un artefacto. Antes de leer este texto, créeme que no tenía idea de cuánto se pudiera relacionar la política con todo este aumento de precios, todo este cerco a la información y todo este cerco a las garantías individuales. Entonces, antes de leer esto, no creía que hubiera tantas conexiones como son el mismo hecho de subir el precio para que tú pagues más por tu vida, pero teniendo el mismo salario, ¿no? Sí, mira, ¿quiénes deciden los precios de un producto? Sobre todo en un país como México, con las características de su modelo económico. No hay que olvidar que tenemos uno de los modelos que más siguen al pie de la letra las políticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Bueno, es porque, ¿cómo se puede llegar a este tipo de precios? Porque en realidad hay acaparación y hay un monopolio en la producción de casi todo. Y del huevo es el caso. Entonces sí, es increíble, como bien dices, y además es increíble la indolencia de la clase política. Lo que se hace, por ejemplo, en la Ciudad de México para conseguir que el huevo se venda al mismo precio que solía vender antes De este boom. de esta inflación del precio, en el precio, pues tiene sus virtudes. Si se hace por clientelismo, si se hace por populismo, yo ese concepto no lo entiendo tanto, creo que tiene más que ver con una intención de hacer sonar mal aquellos regímenes con tinte social, pero bueno, como se quiera ver, se hace, ¿no? Y es increíble que a nivel nacional no suceda. Por aquí Pau me pasa una nota, ¿no? Es increíble también, un país que tiene tanto petróleo, Definitivamente. es un país que compra al final las gasolinas, ¿no? Nosotros vendemos a un precio ínfimo el petróleo, ínfimo en términos a nivel mundial, quiero decir. Hay países Sí. que venden su petróleo más caro, pero nos venden a un precio las gasolinas, un precio increíble. Impresionante, es excesivo. ¿Es necesario que sea así? ¿Ha sido así desde siempre? ¿Valdría la pena preguntarse? No. Podrían existir refinerías. ¿Y por qué no existen? Bueno, tiene que ver con toda una política económica que, pues, que nos ha destruido, que hoy se ven sus consecuencias. Hoy se ve la consecuencia de tener un régimen totalmente entregado a intereses que nada tienen que ver con las mayorías. Así es, y bueno, vamos a regresar ahorita con un concepto interesante que nos diste, el populismo, y vamos a escuchar ahorita una canción que también demuestra muchos de los ¿cómo se llama? Hoyos que tiene la democracia, y Abismos. así es, y esta canción se llama Señor Cobranza, bien interpretada por el... Lo conocen por la Versuit, Vergarabat. Vergarabat. Los dejamos con ustedes alterados, no se despeguen por favor. Regresamos con Axel y Democracia. Explícanos, Juan. Es que en el último informe de Pemex, en la balanza de importaciones y exportaciones, iba así creciendo. Digo, antes de la llegada del PAN era un porcentaje del 10% del petróleo que importaba, como que el petróleo, no las gasolinas, el petróleo como tal. Ahora importa el 50% del petróleo que tiene. Entonces, es impresionante la barrita. De poco a poco. O sea, donde tienes la producción Ajá. y la importación, tenías así una producción más alta y la importación. Va subiendo hasta que llega al 50% de la importación con respecto a la producción. Es que Está muy cañón. lo que pasaba ahí, lo que estaba leyendo la otra vez, es que, bueno, con esta nota que salió de que descubrieron petróleo en territorio mexicano,